Bueno, contame vos qué sensaciones, cuáles fueron las primeras sensaciones que te va dejando este descubrimiento que ha hecho el portal del Destape. Mirá, yo creo que, Guille, esto que has publicado el Destape, que por otro lado la propia nota lo menciona, que es un pedido de información pública del portal, o mejor dicho, de la ONG Poder Ciudadano, que el propio gobierno de Mauricio Macri contestó de forma irregular e incompleta, y luego tuvieron que hacer, por una demanda en el Foro Contencioso Administrativo, por acceso a la información pública, le tuvieron que dar la información completa. Uh-huh. Y Poder Ciudadano es un portal que en su momento estuvo dirigido por Laura Alonso, Sí. la jefa de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, es decir, de una procedencia ideológica muy lejos del kirchnerismo, ¿no? Para que no la acusen de que es un portal funcional al gobierno actual. Uh-huh. Es decir, que incluso una ONG vinculada políticamente con su propio gobierno, el macrismo le dio información de forma irregular e incompleta con respecto al libro de visitas al presidente de la Nación en aquel momento. Y vos sabés que me tomo del último que mencionaste, ¿no? De hacer ese ejercicio de reflexión, de pensar qué hubiera pasado si esto ocurría con otro gobierno. Y recordemos qué pasó con las innumerables tapas y editoriales que se hicieron con respecto a la supuesta, que finalmente se demostró que fue falsa, visita de Casanelo a Cristina, que nunca ocurrió, y sin embargo, sobre esa cuestión que nunca ocurrió, se derramaron toneladas de tinta en los diarios y se ocuparon horas y horas de programas radiales y televisivos rasgándose las vestiduras sobre cómo eso atentaba contra la República, etcétera, y nunca ocurrió. Y frente a esto, llamativamente, no tanto, porque sabemos cómo determinados medios de comunicación juegan políticamente hoy en día, muchos periodistas que eran los paladines de la República y la división de poderes no hacen ningún tipo de comentario al respecto. O si lo hacen minimizando o subestimando la cuestión, cuando en realidad, como vos decís, tiene una gravedad institucional muy grande. No porque nos diga cosas que no supiéramos, sino porque nos termina dando la prueba definitiva, o una de las pruebas más, para visibilizar algunos de los engranajes de esta maquinaria que es el lawfare, que vos mencionabas, que como tenemos lamentablemente los latinoamericanos la costumbre de apropiarnos de terminología anglosajona, muchas veces un poco para explicar los fenómenos que están ocurriendo, muchas veces resulta un poco ajena a la población, pero en realidad el lawfare, que podría traducirse literalmente como guerra judicial, es como bien decías, por eso es muy importante la aclaración e introducción que hiciste al principio, tiene que ver con esto, tiene que ver con una modalidad que se ha empezado a implementar sobre todo en América Latina, en contra de una serie de dirigentes, podemos decir, encuadrados en el espectro ideológico dentro de la izquierda, la centroizquierda, principalmente que llegaron al poder a partir de la década de 2000 en adelante, y que combina obviamente la presencia de la participación de un sector del poder judicial, del poder político también, del poder mediático, por supuesto, del poder económico concentrado. Recordemos que la primera víctima del lawfare en América Latina fue Celaya en Honduras, después tuvimos a Lugo, en Paraguay, claro. Después obviamente el caso más resonante, quizás paradigmático porque se cumplen todos los pasos del lawfare y permite verlo con total claridad, es el caso, como mencionabas, de Brasil, donde la destituyen a Dilma Rousseff. Lo que primero hicieron fue a través de una serie, lo que se conoció como el Lavallato, que era supuestamente una empresa muy importante de Brasil que había financiado la campaña de Dilma y diferentes dirigentes políticos de América Latina. Se había utilizado esa causa para, primero, generar un descrédito público, porque obviamente para poder destituir un presidente no solamente hace falta cumplir con las formalidades constitucionales, sino que además hace falta generar un descrédito, una deslegitimidad pública sobre ese presidente, que ni más ni menos, en el caso de Dilma o de Lula, eran presidentes con una imagen positiva muy alta dentro de la población. Claro. Entonces, primero esa campaña de descrédito, de demonización, y después, obviamente, crear esas condiciones formales para lograr finalmente el objetivo, que era la destitución. Y luego, en el caso de Lula, impedir eso primero con Dilma, la destitución, que permitió la solución de Temer.
de Temer, que era un presidente transicional que sin embargo tomó medidas muy importantes para allanar el camino para la llegada de Bolsonaro, entre ellos obviamente toda la situación que involucró al juez Moro, para evitar que Lula pueda ser candidato, pueda presentarse y que finalmente vaya preso, lo cual contribuyó mucho más a horadar su imagen pública. Y bueno, ahí tenemos todos los componentes. Moro, que fue el juez emblemático de la persecución política y judicial de Lula, terminó siendo premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia de Brasil, claro, dejando claramente expuesto todo este mecanismo que lo que buscó en un principio era esto. Ahí yo la otra vez escuchaba a algunos pensadores intelectuales que decían que las derechas latinoamericanas, como hoy no tienen el respaldo social, hasta cierto punto, agrego como por mi cuenta, ¿no? Para acudir a golpear la puerta de los cuarteles como hicieron en diferentes momentos del siglo XX, claro, ahora recurren a estos mecanismos novedosos, que son por otro lado una respuesta también frente al ascenso de forma coordinada en toda la región de diferentes gobiernos encuadrados dentro del campo nacional y popular, por decirlo. Las derechas han reaccionado de esta manera, generando esto que de forma más o menos sistemática podemos definir con el nombre de lawfare, como vos bien mencionabas. Y acá en Argentina claramente esto que se va revelando va mostrando cómo operó acá, claro. Y la propia Patricia Burrich, yo recuerdo que en un momento le preguntaron sobre lo de Moro, una vez que Moro fue invitado a dar una charla en la UBA por diferentes fiscales y todo, que finalmente se suspendió. Y Patricia Burrich le preguntaba en una entrevista si habían tomado como ejemplo lo de Moro, y al revés dice, no, la Argentina le dio el ejemplo, la Argentina le enseñó a la región sobre esto. Claro. No aprendió de la región, nosotros les enseñamos a la región. Así que imaginémonos el peso importante que tenía, y agrego como último punto, también obviamente la Embajada de Estados Unidos muy presente, coordinando en cada uno de los países a este conjunto, a este entramado, esta red más o menos informal de poderes fácticos institucionales que se combinaron, se conjugaron para poder cumplir con el objetivo del lawfare. Claro, podríamos sumar incluso, porque no aparece en esta revelación del destape del último tiempo, pero sí pasó durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, todo lo sucedido en torno a esa otra red paraestatal que funcionaba con D'Alessio, con el fiscal de inteligencia. Claro, con los servicios de inteligencia, con el fiscal Stornelli, creando pruebas y amedrentando a empresarios y coimeando, digamos, para que declaren, extorsionándolos en realidad para que declaren, para que presten determinadas declaraciones. Ramiro, ¿cuáles son las consecuencias que te parece que puede tener esto? ¿Qué una democracia sana, cómo encararía un problema como este? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, esto por supuesto que sobre un poder, uno de los poderes que quizás es uno de los ejes, no el único, pero que es el Poder Judicial, que tiene por infinidad de encuestas de relevamiento de opinión, tiene un nivel de descrédito en la sociedad altísimo. La sociedad argentina no se siente protegida en sus derechos por el Poder Judicial, ni mucho menos. Esto obviamente no contribuye en nada a cambiar esa imagen, esa mirada de la sociedad sobre el Poder Judicial, y sobre la política tampoco. Me parece que una de las consecuencias, no sé si buscado o no por quienes se aprovechan de estos mecanismos del lawfare, es el descrédito de la política para caer en la antipolítica también. Claro. Eso, para quienes militamos en política, por supuesto que eso es muy doloroso, y creemos que hay que tomar medidas urgentes. Tenemos el Consejo de la Magistratura, jueces como Borinsky y Bornos, claramente hay que iniciarle de forma inmediata procesos de juicio político. En el caso de Bornos, entiendo que hay un procedimiento iniciado, en puerta, iniciado, y el caso de Borinsky se va a tomar en cualquier momento, y me parece que hay que ser muy ágil y expeditivo con esas cuestiones, no dar demasiadas vueltas. Por supuesto que después van a reaccionar, y lo que ahora es un silencio casi coordinado de los diferentes medios hegemónicos, después se va a transformar en un coro
monocorde, al unísono para de protesta y de sí. y se van a arrancar la vestidura diciendo que es un ataque al poder a los jueces, sí, ya empezaron, independientes. Ya empezaron, porque el fin de semana en Clarín ya se hablaba de la operación de Cristina para liberarse de los jueces que le están investigando en las diferentes causas. ¿Qué hay que decir, Ramiro, además, que en todas las causas en las cuales se crearon, digamos, y se están investigando, la gran mayoría se están cayendo por su propio peso, porque no hay pruebas, porque lo que apareció en principio como una prueba resulta que fue un testimonio falso, digamos, como que se están dando estos dos procesos en paralelo también, ¿no? Nosotros, mira, tuvimos acá en Argentina y lamentablemente algunos juristas de renombre que están enfrascados en la polarización política están rápidamente, ¿cómo decirlo? Están rápidamente renunciando a su legado, a su historia, en pos de servir básicamente a Juntos por el Cambio, porque hoy tenemos el espacio político opositor más importante Juntos por el Cambio, y muchos, como te decía, muchos referentes del mundo judicial que están lamentablemente resignando todo su legado, todo su buen nombre y su historia en pos de servir a esta estrategia del lawfare, que claramente casi de forma casi banalizándose, dicen del poder del derecho creativo que creó que creó Stornelli o Bonadío, de la doctrina Irursum también se habla, se le da el nombre de doctrina a ese atropello, a ese uso completamente abusivo de la figura de la prisión preventiva para tratar de encarcelar a opositores políticos, en todo un procedimiento orquestado en coordinación con los medios de comunicación para exponerlo mediáticamente, como pasó con el caso de Amado Buruca. A la madrugada lo fueron a buscar a la casa y lo sacaron casi en ropa interior, casi en pijama para humillarlo públicamente. Lamentablemente, todo esto, si no tiene intervención rápida por parte de... Porque hay que hacer una distinción en este caso. No es lo mismo, no es lo mismo la justicia que el Poder Judicial, son dos cosas distintas, y no todo el Poder Judicial está involucrado, está empantanado en esta mugre, que es el lawfare. Por eso, esos hombres y mujeres de la justicia que realmente tienen una vocación de servicio a su población y un respeto por las leyes y la Constitución, tienen que rápidamente, a pesar de las presiones, lo hemos visto con el juez Fara, con Freire, cómo en su momento, por fallar en contra de lo que quería Mauricio Macri, la Nata pedía en su canal de televisión que vayan a buscar a los nenes a la escuela, a los hijos de esos jueces, y le digan: tu papá es, perdón porque lo diga acá, pero lo dijo el propio Nata, es un hijo de puta, le decían, que le vayan a decir eso. Entonces, entiendo que es muy difícil para hombres y mujeres de carne y hueso soportar esa presión mediática permanente, que después se traduce en presiones concretas dentro del propio Poder Judicial. Pero me parece que es momento de que esos hombres y mujeres alcen su voz y se hagan respetar, porque si no van a caer también en ese nivel de descrédito que estamos viviendo hoy en día hacia la política, hacia el Poder Judicial sobre todo. Y es momento de tomar medidas aleccionadoras y rápidas, porque claramente esto va a tener, obviamente que toda esta estructura de poder que se montó durante 4 años va a resistir cualquier tipo de reforma. Ya vimos que frente al mínimo atisbo de reforma judicial, por llamarlo de alguna manera, cómo se reacciona, ¿no? Sí, claro. Rápidamente aparecen inmediatamente los títulos porque son privilegios. Son privilegios históricamente construidos que claramente no se van quienes los gozan de esos privilegios no lo van a abandonar fácilmente ni van a estar dispuestos a perderlo. Entonces, tiene que una firme decisión política que creo que la está habiendo de parte del gobierno nacional fundamentalmente. Me parece que con el cambio, con la asunción de Soria como ministro de Justicia, va en ese sentido, ¿no? De tomar una impronta decisiva para ir a sanear el sistema judicial de todas estas cuestiones que son nuevas, pero que el macrismo les dio un nivel de profundización superior, y que los hombres y mujeres de la justicia argentina que se sienten humillados porque se los incluye dentro de este sistema de corrupción judicial, se planten firmemente, se paren, alcen su voz y acompañen este proceso para lograr de una vez por todas que la justicia argentina se limpie de estos operadores judiciales que estuvieron al servicio
de uno de los, para mí personalmente, uno de los momentos de mayor degradación de la justicia argentina que he visto yo, por lo menos, desde que tengo memoria. Sí, será importante también que las instituciones que forman parte de todo el sistema, hablo incluso hasta de los colegios de abogados, si querés, se sumen en manifestaciones públicas ante este tipo de situaciones, independientemente de políticamente a quién corresponde o no. Aquí claramente quien está afectada es el sistema democrático, ¿no? Y el normal funcionamiento de las instituciones de la democracia. Ramiro, te agradecemos mucho el tiempo en el aire de la radio. No, por favor, Luis, al contrario, una última reflexión con respecto a lo que vos dijiste, eso es importante. Esto, para que sea tomado con el nivel de gravedad que realmente tiene, hay que dejar de naturalizarlo, de subestimarlo, hay que visibilizarlo y darle la gravedad que, como bien decís, tiene, y por eso necesitamos que no haya una cuestión corporativa acá de la propia justicia, que se cierra y puertas adentro trata de solucionar elegantemente esto, sino que tiene que haber un fuerte cuestionamiento público que le demuestre a la sociedad que realmente hay un interés por cambiar las cosas. Como bien decías, esto no solamente acá se juega la carrera profesional de algunos jueces o fiscales, acá se juega otra vez más, es una nueva oportunidad para que la justicia cambie su rumbo hacia una mejora, hacia un cambio de cara a la sociedad, o que siga empantanada en el mismo camino, y que cada vez sea mayor el descrédito y la desconfianza que genera en la sociedad en su conjunto.